Si sientes esa presión en el pecho, ese nudo en la garganta y tu mente no para de dar vueltas por el futuro, este video no solo te entiende, sino que puede empezar a cambiar tu vida. Hoy en día, la ansiedad se ha convertido en una sombra que persigue a muchísimas personas. Es como un invitado no deseado que se instala en tu mente, robándote la paz y la energía. Buscamos soluciones complicadas, tratamientos que nos prometen un antes y un después, y a veces nos perdemos en un mar de información. Pero, ¿y si te dijera que el camino hacia la calma no es tan complicado como parece? ¿Y si te dijera que la verdadera transformación viene de pequeños ajustes casi imperceptibles en tu día a día? No necesitas cambiar tu vida entera de golpe, necesitas entender que los hábitos más simples son a menudo los más poderosos. Quédate conmigo porque te voy a compartir 5 hábitos que, con paciencia y constancia, pueden ayudarte a recuperar el control de tu mente y a vivir con una serenidad que creías perdida. Para muchos, la ansiedad es una etiqueta, pero en realidad es una señal de que nuestro sistema de alarma interno está un poco descalibrado. Piensa en ella como esa alarma de tu casa que suena a todo volumen cuando no hay ningún ladrón, solo el viento moviendo una rama. Nuestra mente, diseñada para protegernos de peligros reales, a veces se activa por amenazas imaginarias o futuras, por lo que aún no ha pasado y quizá nunca pase. Y cuando esa alarma se dispara, tu cuerpo lo siente, el corazón se acelera como un tambor, las palmas sudan, los músculos se tensan y tu mente se inunda de pensamientos catastróficos, rumiando sin parar sobre el qué pasaría si. Nos volvemos expertos en vivir en el mañana, en un futuro que solo existe en nuestra cabeza, dejando de lado el único momento real que tenemos, el ahora. Es una trampa, una ilusión que nos desconecta de la vida. Pero hay una salida y empieza con una comprensión simple. No eres la ansiedad, solo la sientes. Y al sentirla puedes aprender a gestionarla. Este no es un secreto guardado por gurús, es ciencia pura y es gratis. Cuando te sientes ansioso, tu respiración se vuelve superficial y rápida, enviando una señal de peligro a tu cerebro. Pero si tomas el control, si respiras de forma lenta y profunda, le dices a tu sistema nervioso, todo está bien, puedes relajarte. Es como un interruptor. ¿Cómo hacerlo? Cierra los ojos si puedes, inhala lenta y profundamente por la nariz, sintiendo cómo tu abdomen se hincha, como un globo. Cuenta hasta 4. Luego exhala lentamente por la boca, vaciando todo el aire, contando hasta 6 u 8. Siente cómo la tensión se va. Un ejemplo práctico. La próxima vez que sientas esa oleada de ansiedad, detente. Haz 5 de estas respiraciones profundas. Solo 5. Verás cómo la marea empieza a bajar. No necesitas más, solo conciencia en cada inhalación y exhalación. Nuestra mente es una máquina de viajar en el tiempo. Nos lleva al pasado para rumiar errores o al futuro para preocuparnos. Vivir en el presente o mindfulness es simplemente traerla de vuelta al único lugar donde puedes hacer algo, el ahora. No es difícil, no es una meditación de horas. Es notar. ¿Por qué funciona? Porque la ansiedad vive en el después, no en el aquí. Al anclarte, le quitas su combustible. ¿Cómo hacerlo? Observa lo que te rodea sin juzgar. Escucha los sonidos. Siente la textura de tu ropa, el sabor de tu comida. Cuando tu mente se vaya de paseo, tráela de vuelta suavemente, sin regañarte. Un ejemplo, la próxima vez que comas, no lo hagas con el teléfono en la mano o la televisión de fondo. Presta atención a cada bocado. El color, el olor, la textura, el sabor. Mastica lentamente. Te darás cuenta de que la comida sabe mejor y tu mente por unos minutos está completamente aquí. Tu cuerpo no es solo un vehículo, es el hogar de tu mente. Lo que comes, cómo te mueves, influye directamente en tu estado de ánimo y en cómo manejas la ansiedad. No podemos separar la cabeza del resto. Un cuerpo maltratado es una mente estresada.
¿Por qué funciona? Porque una buena alimentación le da a tu cerebro los nutrientes que necesita para funcionar bien, como un coche con buena gasolina. Y el movimiento, esa joya olvidada, libera endorfinas, tus propias hormonas de la felicidad. No hablo de dietas extremas o maratones. Hablo de equilibrio. Incorpora más frutas, verduras y proteínas a tu dieta. Bebe agua y muévete. No importa cómo. Baila en tu sala, sube escaleras, da un paseo rápido. Un ejemplo práctico, proponte caminar 30 minutos al día. No tiene que ser de una vez, puedes dividirlo en 2 caminatas de 15 minutos. Notarás la diferencia no solo en tu energía, sino en tu claridad mental. Somos seres sociales, necesitamos conexión, pero no cualquier conexión. Las personas con las que eliges rodearte son como el clima de tu vida. Pueden nutrirte o drenarte. Rodearte de personas que te apoyan, te escuchan y te valoran es un escudo contra la ansiedad. ¿Por qué funciona? Los seres humanos estamos diseñados para la tribu, para sentirnos parte de algo. Las relaciones significativas liberan oxitocina, la hormona del amor y la confianza, que contrarresta el estrés. Por el contrario, los vampiros emocionales te roban la energía y aumentan tu cortisol. ¿Sé consciente? Busca a quienes te hagan sentir ligero, escuchado, amado. Un ejemplo práctico, llama a ese amigo o familiar con el que siempre te sientes bien. Comparte cómo te sientes o simplemente ríe. La conexión humana genuina es una medicina poderosa. El perfeccionismo. Esa búsqueda incansable de la excelencia que a menudo nos lleva directo a la ansiedad. Nos exigimos demasiado, nos comparamos, nos castigamos por el más mínimo error. Pensamos que ser perfectos nos hará valiosos, cuando en realidad solo nos hace prisioneros de una expectativa imposible. ¿Por qué funciona? Porque el perfeccionismo es una fuente inagotable de estrés y autocrítica. Al soltarlo, al aceptar que suficientemente bueno es suficiente, liberas una carga enorme de presión. Te permites ser humano con tus errores y aciertos sin que eso disminuya tu valor. La vida no es perfecta y nosotros tampoco tenemos que serlo. Un ejemplo práctico: la próxima vez que te encuentres obsesionado con que algo sea perfecto, pregúntate, ¿es esto realmente necesario? ¿O es mi miedo al error? Permítete cometer un pequeño fallo, hazlo a propósito y observa que el mundo no se acaba. Aprende de él y sigue adelante. La imperfección es parte de la vida y nos hace auténticos. Todo esto no es magia, es ciencia. Cada uno de estos hábitos impacta directamente la química de tu cerebro. Cuando respiras conscientemente y te mueves, liberas endorfinas, que son como analgésicos naturales y elevan tu ánimo. Comer bien y descansar ayuda a regular la dopamina, esa hormona de la motivación y el placer. Las relaciones de calidad y el evitar el perfeccionismo aumentan tus niveles de serotonina, clave para un buen estado de ánimo, y reducen el temido cortisol, la hormona del estrés que nos mantiene en alerta constante. Es un círculo virtuoso: mejoras tus hábitos, mejoras tu química cerebral, mejoras tu salud mental. No se trata de cambiar tu vida de la noche a la mañana, ni de ser perfecto en cada uno de estos hábitos. Se trata de dar pequeños pasos cada día, de ser amable contigo mismo en el proceso. La serenidad no es un destino, es una forma de caminar. Empieza hoy, elige 1 o 2 hábitos de esta lista, los que te resuenen más, e incorpóralos a tu rutina. Date el permiso de sentirte bien porque te lo mereces. No dejes que la ansiedad te dicte el ritmo de tu vida. Tú tienes el poder de tomar el control. Si este video te ha resonado y te ha dado una pizca de esperanza, suscríbete para que juntos sigamos explorando cómo vivir una vida más plena y tranquila.